Revelado. La extraordinaria lección de Jesús que transformó al millonario despreciativo en 3 días. Ricardo, un arquitecto de renombre, contemplaba desde su lujosa oficina en Ciudad de México el horizonte brillante, pero su mente estaba tormentosa. En su vida, había alcanzado todas las metas que otros solo podían soñar. Una mansión impresionante, un automóvil de alta gama y una agenda llena de eventos exclusivos. Sin embargo, en medio de su éxito, la soledad le carcomía el alma. Miraba a los demás desde un pedestal de superficialidad, olvidando las raíces que lo habían moldeado. Su abuela, un pilar de amor y humildad, había sido el faro de su infancia, pero esos recuerdos resplandecían como sombras en su mente ocupada. Hasta que un día, como un rayo que parte la oscuridad, encontró el antiguo diario de ella. La escritura temblorosa en las páginas revelaba historias de amor y sacrificio, y mencionaba a un mentor de Jesús que había vivido con una humildad asombrosa. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntaba, agitado por un dilema moral que confrontaba su ego. De repente, la idea de despojarse del lujo se convirtió en un eco ensordecedor en su mente. ¿Era realmente este el camino del éxito? La imagen de su abuela le revelaba que había perdido su esencia, y ese rayo de intuición lo llevó a considerar un viaje a su pueblo natal, un lugar que había dejado atrás hace años. Esa decisión fue recibida con desprecio por parte de sus antiguos amigos. ¿Vas a dejar todo esto?, le lanzaron con burlas, riendo de su arrepentimiento. Las palabras de sus amigos resonaban en su mente como una advertencia. ¿Estás loco? No puedes dejar atrás todo lo que has construido. El conflicto crecía dentro de él, y el miedo a ser considerado un fracasado chorreaba en su piel. Sin embargo, la curiosidad lo empujaba a avanzar. La voz de su abuela, con su sabiduría eterna, parecía gritarle que había otro camino por seguir. Cuando finalmente llegó al pueblo, el aire aromatizado con maíz y frescura le trajo recuerdos que creía olvidados. Las sonrisas de los lugareños eran cálidas, pero también echaban a su sombra el peso de sus anteriores decisiones. Se sentía un extraño en su propia tierra. Allí, don Emilio, un anciano con ojos de mar, lo observaba con curiosidad. A través de historias sencillas, iba revelando la esencia de lo que realmente importaba: la interconexión y la comunidad, el amor y la solidaridad. Ricardo se sentía atrapado entre el resplandor de su antigua vida y la humildad que lo rodeaba. La tensión aumentaba cuando, en un giro inesperado, una inundación amenazó con arrasar la casa de un niño que él conocía. La comunidad se unió de inmediato, sin esperar recompensas, mientras él se quedaba observando, sintiendo el nudo en su garganta. Allí, la grandeza de sus amigos parecía insignificante. La verdadera riqueza brillaba en la colectividad. ¿Era más importante su bienestar personal que el de quienes lo rodeaban? Su piel se erizaba, entre el deseo de ayudar y el miedo a que sus viejas creencias lo hundieran en la inacción. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Justo en el clímax de la tormenta, Ricardo se sintió desgarrado. La lucha interna, el dilema de seguir aferrándose a su pasado, o finalmente abrazar una nueva forma de ser lo abrumó. ¿Podía realmente cambiar? La verdad era que la enorme presión de sus viejas convicciones y la soledad en la que había vivido lo mantenían atado. Se hallaba frente a un cruce decisivo, un momento que podía transformar su vida para siempre. Pero mientras miraba a los otros trabajar en unidad, entendió que el verdadero amor no conocía de lujos,
y su corazón se llenaba de preguntas sin respuesta. ¿Será que su camino está realmente en sus manos? ¿O quedará atrapado en el eco de la opulencia? Ricardo presenció cómo el agua se desbordaba, mientras los hombres, mujeres y niños corrían hacia la zona afectada, sin pensar en sus propias posesiones. La energía de esa acción colectiva le impactó. Ellos no esperaban reconocimiento. Su motivación era la simple necesidad de ayudar, una idea que era tan ajena a su experiencia como el frío a una llama. No podía seguir siendo un espectador. Un impulso repentino hizo que se moviera. Cada paso se sentía como un acto de rebelión contra el ser que había construido con tanto esfuerzo. Se unió a un grupo de adultos que formaban una cadena humana para pasar baldes de agua, llenos de tierra y escombros. El sudor le empapó la camisa, pero el esfuerzo le ofreció una chispa de conexión. Sus músculos ardían, pero la sensación de formar parte de algo más grande le otorgaba una satisfacción desconocida. Mientras se esforzaba, su mente comenzaba a cuestionar la arquitectura de su existencia. Había dedicado su vida a diseñar espacios para otros, cosas que hoy le parecían banales en comparación con la esencia del ser humano. ¿Por qué he trabajado tanto por lo material? ¿Es el reconocimiento lo que realmente busco? Se repetía. Cada respuesta se desvanecía en la lucha por ayudar. A medida que pasaban los minutos, la cercanía con los otros y la sencillez de la tarea se sentían como un nuevo descubrimiento, un redescubrimiento. Cuando finalmente hubo un respiro, un anciano que se había acercado a ayudarlo le dirigió una mirada profunda. A veces, para ser verdaderamente grandes necesitamos abrazar la humildad, dijo con una voz temblorosa pero firme. Las palabras resonaron en su mente como un eco. ¿Era posible que en su búsqueda de grandeza se había olvidado de lo esencial? Las horas se convirtieron en días, y con cada encuentro en el pueblo, Ricardo se fue despojando de su coraza. Las conversaciones con don Emilio, las historias de lucha y alegría, de los sueños humildes de la gente, comenzaban a amalgamarse en su mente. Se sentía un extraño, pero también un hijo desobediente regresando al hogar. Sin embargo, el engranaje de su vida previa no dejaba de girar en su cabeza. Estaba en una encrucijada entre lo que había sido y lo que podía ser. En el fondo, albergaba un nuevo sentido del deber, una creciente responsabilidad hacia sí mismo, hacia lo que había dejado atrás. Una mañana, mientras recorría la plaza del pueblo, se encontró con el rostro del niño cuya casa había estado en peligro. Sonreía, con la inocencia que solo los pequeños pueden mostrar. Esa mirada lo perforó. Había algo en ese niño que lo invitaba a repensar sus decisiones. ¿Qué legado quiero dejar? ¿Acaso las paredes que he construido son de mayor valor que las sonrisas que puedo propiciar? Esa pregunta se le presentaba cada vez con mayor urgencia. El deseo de transformación ardía dentro de él, pero también la incertidumbre. Se podía sentir la resistencia de su antiguo yo en cada pensamiento. El momento ha llegado para decidir, se dijo con determinación. No puedo volver a ser quien era, pero tampoco quiero perder lo que he construido. Ricardo se sentó en la plaza, oyendo las risas, absorbiendo la sencillez de la vida que lo rodeaba. Estaba tomando su tiempo, pero su corazón sabía que la decisión era inminente. De repente, una idea se cristalizó como una revelación. Y con ella, una nueva pregunta afloró. ¿Qué puedo ofrecer verdaderamente para empezar este cambio? Era un paso hacia un cambio radical, y solo entonces se dio cuenta de que era exactamente lo que había estado buscando. La luz de la comprensión iluminaba su camino, marcando el inicio de una jornada por delante que lo acercaría aún más a su ser auténtico. Pero esa transformación empezaba a tener un costo que aún no había considerado. ¿Estaría dispuesto a soltar todo lo que conocía para abrazar un futuro lleno de incertidumbres y reevaluaciones? El peso de la decisión lo aplastaba, como un recordatorio de la opulencia que podría dejar atrás. En un mundo donde el lujo y la comodidad solían definir su éxito, el verdadero desafío yacía en los lazos invisibles que había pasado por alto.
El momento de la verdad estaba cerca, y todo lo que había enfrentado hasta ahora apenas era el preámbulo de lo que vendría. Ricardo se encontró inmovilizado en la plaza, rodeado de risas infantiles que resonaban en su mente como un canto de sirena. El eco de sus propias reflexiones aún reverberaba. ¿Qué puedo ofrecer verdaderamente para empezar este cambio? Era el primer indicio de que ya no podía ignorar su insatisfacción interna. Esa pregunta lo acechaba y lo obligaba a enfrentarse a la vida que había construido con tanto esmero y desdén. Desprenderse de lo que había significado éxito hasta ese momento era aterrador. Se le aparecían imágenes de reuniones de alto nivel, de un reconocimiento que había buscado con tanto fervor. Sin embargo, a medida que se sumergía en esa atmósfera festiva de lo cotidiano en el pueblo, la idea de un legado a través de la construcción de relaciones humanas se hacía más fuerte que la de los edificios que había diseñado. Decidió que, al menos por un día, se permitiría liberarse de la carga del pasado. Optó por involucrarse en una actividad simple, construir un pequeño parque para que los niños jugaran. No tenía experiencia en proyectos comunitarios, pero aquel afán por ayudar le servía de guía. Cuestionándose cada paso, se armó de palas y creatividad, rodeado de risas frescas y miradas curiosas. En medio de ese ambiente, quienes lo observaban no solo veían al hombre que había dejado su huella en rascacielos, sino a alguien más contemporáneo y humano. Mientras excavaba la tierra, su mente luchaba por salir del laberinto de dudas. ¿Cómo podía alguien que había disfrutado de una vida de lujo encontrar placer en algo tan mundano? Esa lucha lo llevó a descubrir que, en su búsqueda de significado, cada piedra que retiraba era un símbolo de los muros que él mismo había edificado. Hacía falta desmantelar lo superfluo para revelar la esencia de la existencia. Era un proceso catártico. Aquella actividad no solo lo conectaba con el mundo exterior, sino también con su interior. Ricardo comenzó a hablar con otros que se unieron a la labor. Entre ellos estaba Laura, una mujer de espíritu vibrante que disfrutaba de la vida sencilla. Ella lo retó constantemente, preguntándole sobre su vida anterior. ¿Cuánto vale un edificio si no tiene emociones dentro?, decía. Las preguntas desnudaban sus certezas y revelaban facetas de su ser que había mantenido bajo llave. Se sentía como un escultor dando forma a sus propias limitaciones, enfrentando el dilema de la construcción social frente a la edificación personal. A medida que las horas se deslizaban, la inseguridad inicial tomó forma de una premisa clara. El cambio ya estaba en marcha. Se dio cuenta de que su historia no necesitaba ser una fuga de lujo, sino un viaje hacia la autenticidad. Aquella conexión sincera con los niños y la comunidad le infundió un nuevo sentido de propósito. Pero a medida que la obra avanzaba, también se intensificaba el dolor de la desapropiación. Las imágenes del pasado, de sus lujos, volvían a asaltarlo como fantasmas. Anoche cayó, y en un rincón iluminado por una única lámpara, Ricardo se encontró con don Emilio. Este anciano, quien había sido un faro de sabiduría a lo largo de su jornada, lo miró fijamente. A veces, la lección más profunda viene de quienes tienen menos, murmuró el viejo con voz serena. Las palabras dieron un giro definitivo en su entendimiento. Ricardo sintió que ya no podía ignorar lo que había estado experimentando. La revelación era inminente, y el desmoronamiento de su antigua identidad se sentía al mismo tiempo angustiante y liberador. En su mente, la pregunta resurgió con urgencia. ¿Qué pasaría si sigo avanzando en este camino? Ante esa incertidumbre, entendió que la verdad sobre lo que valoraba podría ser aún más impactante de lo que había enfrentado hasta el momento. Ahora era el momento de despojarse de más que solo sus pertenencias. Había llegado al punto de no retorno. La culminación de su transformación estaba cerca, y el dilema que se perfilaba era más feroz de lo que había anticipado. ¿Podría enfrentarse a sí mismo sin las armaduras del pasado? Con el amanecer, la lucha interna prometía intensidad. Un nuevo horizonte de desafíos personales se presentaba a sí mismo, y la pregunta clave seguía sin respuesta. ¿Cuál era el costo real de su transformación?
¿Y cómo liberarse de la carga del pasado? La inquietud le oprimía el pecho, y lo que vendría podría cambiar todo de una vez por todas. Con los primeros rayos de sol, Ricardo se sintió invadido por una mezcla de ansiedad y determinación. Había despertado con la sensación de que el mundo que había conocido empezaba a desmoronarse a su alrededor, dejando un vacío donde antes se alzaban sus triunfos profesionales. Su mente se encontraba en un auténtico torbellino. La lucha por la autenticidad se tornaba más intensa con cada mensaje inspirador que resonaba en su interior. Rápidamente se desperezó y salió de casa, sin rumbo fijo, con la esperanza de que el día le ofreciera unas cuantas pistas sobre su nueva dirección. Sus pasos lo llevaron al café del pueblo, donde el aroma del café recién hecho colmaba el aire. Se sentó en una mesa al fondo, tratando de despejar su mente. Allí, su mirada se topó con un pequeño grupo de jóvenes conversando animadamente sobre sus futuros. La energía de sus sueños era palpable, y le recordó a sí mismo años atrás, cuando la ambición era la única brújula que guiaba su vida. ¿Qué es lo que realmente quiero?, se preguntó. Esa interrogante lo golpeaba con mayor fuerza, como una tumba que lo mantenía preso de su antigua vida. Mientras los jóvenes hablaban sobre proyectos y aspiraciones, él no podía evitar contrastar esa vitalidad con la desolación que había sufrido en su alto y frío mundo de negocios. Había perdido la conexión con su esencia. Luego de unos momentos de reflexión, decidió compartir con ellos una parte de su historia. Les habló de su carrera, de la soledad en las que lo habían sumido el éxito y los lujos, y de su reciente búsqueda de propósito. Sus palabras, al salir de su boca, se sentían como un veneno en su antiguo yo, pero a la vez como un bálsamo sanador. Era el inicio de un nuevo capítulo. Los jóvenes lo escucharon con atención, pero también plantearon preguntas incisivas. ¿Has pensado en cómo convertir tus experiencias en algo significativo para los demás?, preguntó una joven con pelo rizado y voz segura. Esa pregunta resonó en su interior. El vínculo entre sus vivencias y el impacto que podrían tener en la vida de otros era una conexión que nunca había establecido. ¿Quién era él para dar consejos sobre vida a aquellos que estaban dando sus primeros pasos? Pero, irónicamente, esa inseguridad era lo que le daba profundidad a su historia. Esa conversación lo llevó a descargar su confusión en papel. Pasó horas escribiendo. Sus manos se movían rápido mientras se liberaba de los miedos arraigados, elaborando un plan que combinara su experiencia en la arquitectura con su deseo de un camino más significativo. La idea de crear espacios que nutrieran el alma y las relaciones humanas se hizo presente. Este proyecto no sería un mero edificio, sería un espacio de encuentro donde las historias pudieran entrelazarse. Cuando finalmente salió del café, tenía claro que su transformación iba más allá de su ego y de sus posesiones materiales. Ahora enfrentaba un dilema mucho más profundo. ¿Cómo podría llevar a cabo un cambio que no solo beneficiara su vida, sino también la de quienes lo rodeaban? La inquietud por los próximos pasos lo consumía con la misma vehemencia que había sentido al principio de su carrera. La presión por definirse lo llevó de regreso a la plaza donde el parque seguía en construcción. Allí, Ricardo se plantó con una nueva perspectiva. Al mirar a su alrededor, a los niños jugando, sintió que el apego por el pasado aún dolía, pero ahora quería construir un camino donde esa herida se convirtiera en fortaleza. La emoción de lo que pudo ser y lo que podía ser lo llenaba de un nuevo sentido de propósito. Sin embargo, la próxima pregunta se ahondaba en su mente y corazón. ¿Podría este proyecto ser realmente una redención, o solo una forma de huir de su legado anterior? Mientras la noche caía, Ricardo supo que el verdadero reto empezaba ahora, y que debía enfrentarse no solo a su pasado, sino también a los secretos oscuros que continuamente lo habían atormentado. La tensión se acumulaba, y la clave de su futuro era aún un enigma. ¿Qué decisiones ahora tomaría para cerrar esas viejas heridas y forjar un nuevo destino? La respuesta estaba al borde de la acción, más cerca de lo que esperaba, pero aún por descubrir. La mañana siguiente llegó con un brillo diferente.
Ricardo se despertó con un nuevo propósito, un ardor que lo impulsaba a salir y actuar. Sabía que cada segundo contaba, y el tiempo era un recurso que no podía permitirse desperdiciar. La idea del proyecto de espacios significativos lo sostenía, y ya no podía ignorar la responsabilidad que sentía hacia aquellos jóvenes que le habían hecho cuestionarse su propia valía. Con el cielo despejado como fondo, se dirigió a viejos escritos y bocetos que había acumulado a lo largo de los años. Cada diseño, cada línea, cada idea que antes le traía orgullo, ahora se sentía carente de vida. Comenzó a revisar sus notas, el rastro de sus pensamientos y visiones de un futuro que ahora parecía tan distante. Pero al ir desenterrando esos dibujos, se dio cuenta de que había un hilo conductor: la incorporación de espacios abiertos, luz natural y comunidades interconectadas. Aunque su enfoque inicial había sido siempre el éxito monetario, en ese momento, los trazos en el papel no eran más que un eco de una búsqueda de conexión humana. La construcción de edificios y espacios debería ir más allá del ladrillo y el concreto. Ricardo sabía que eso podía transformar no solo su carrera, sino también la vida de quienes los habitaran. El dilema de cómo llevar a cabo esa visión lo llevó a buscar la ayuda de otros. Se cuestionó si tenía la habilidad para colaborar con personas cuya experiencia comprendiera verdaderamente lo que él deseaba crear. Sin embargo, habitaba en su interior una sombra de duda. A lo largo de los años, se había acostumbrado a ser un líder, no un aprendiz, por lo que la idea de pedir ayuda era aterradora. Pero sabía que este nuevo camino requería humildad y apertura. Armado con una lista de contactos y una injustificable esperanza, comenzó a llamar. Con cada conversación, se descubría a sí mismo más vulnerable y auténtico, crisis tras crisis. Los arquitectos, artistas y diseñadores solo respondieron a su entusiasmo arrollador. A todos les inspiró la idea de un espacio que fuera más que una construcción, un reto a sus propias visiones. Así, Ricardo comenzó a reunir a un grupo diverso, cada uno con habilidades únicas que se entrelazaban perfectamente con su proyecto. A medida que los primeros encuentros se sucedieron, la dinámica del grupo creció. Sin embargo, en el fondo de su mente, los ecos de su antigua vida lo atormentaban. ¿Podría realmente crear algo significativo? La lucha interna entre sus viejas inseguridades y su deseo de contribuir al mundo mantenía a su corazón en un constante juego de tira y afloja. La revelación más impactante llegó un día, tras una sesión de lluvia de ideas en la que las emociones fluyeron. En medio de compartir su historia con sus nuevos colaboradores, no pudo evitar ver cómo su presencia impactaba en ellos. Comenzaron a verse reflejados en sus luchas y aspiraciones, y él entendió que su recorrido piano a piano podría brindarles valor. No solo era su destino el que estaba en juego, los de todos los presentes también lo estaban. Sin embargo, unos días después, al encontrarse con un antiguo colega del mundo empresarial que le planteó dudas sobre su iniciativa, la amenaza de su viejo mundo se materializó. ¿Realmente crees que esto funcionará? La gente no paga por sentimientos. La cínica observación dio un vuelco en su estómago y a la vez provocó una chispa dentro de él. Era la confrontación directa con aquel pasado que intentaba dejar atrás y que parecía enviar un mensaje claro. ¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar para dar forma a su visión? Con cada paso hacia adelante, la pregunta se volvía más inminente. ¿Estaba preparado para desafiar tanto la desconfianza como su propia historia? Mientras la noche caía, la necesidad de una respuesta creciente ocupaba cada rincón de su mente. Con cada decisión, su vida se acercaba a un potencial punto de inflexión. Pero en la sombra de esa decisión, una revelación oscura acechaba, y Ricardo no podía evitar sentir que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. Sería capaz de enfrentar no solo el rechazo externo, sino también sus propios miedos profundamente arraigados. Con el primer rayo de sol atravesando la ventana, Ricardo sintió una opresión en su pecho. La idea de enfrentarse a su inseguridad y validar sus aspiraciones había comenzado a tomar forma.
No podía permitir que la toxicidad de antiguos colegas ensombreciera su nueva visión. Aquella conversación lo había sacudido, y la imagen de su proyecto como algo que podría reflejar su esencia comenzaba a deslizarse entre los dedos, como arena. Decidió que era momento de dar un paso audaz. Nuevamente revisó sus notas y dibujos, pero esta vez con un nuevo enfoque. No podía limitarse a la teoría. Tenía que plasmar su visión en algo tangible. La presión de lo que su viejo mundo representaba lo empujó a actuar. Salió de su estudio con un objetivo claro: crear un prototipo en miniatura de su espacio ideal, uno que integrara la filosofía de vida que deseaba construir. Regresó a su equipo de trabajo con una energía renovada. Sin embargo, al entrar a la sala de reuniones, se sintió un poco más inseguro que antes. La mirada inquisitiva de sus colaboradores lo heló. Sabía que necesitaba abrir su corazón y ser vulnerable, revelando no solo su visión, sino también sus dudas. Al compartir sus temores, encontró un inesperado alivio. Cada uno de ellos se había sentido así en algún momento, lo que les permitió conectar de una manera que antes no habían hecho. Las reuniones se volvieron más profundas y significativas. Las ideas fluyeron como nunca antes, y cada miembro del equipo aportó sus talentos e historias únicas. Dentro de él, algo cambió, un sentido de pertenencia que jamás había experimentado. Se dio cuenta de que al permitir que otros contribuyeran, estaba fortaleciendo no solo su visión, sino también su propia identidad. A medida que el prototipo tomaba forma, uno de los arquitectos del grupo planteó una pregunta que le hizo eco. Ricardo, ¿cuál es el propósito principal de este espacio? La pregunta lo hizo detenerse. Había estado tan ocupado construyendo que había olvidado el porqué detrás de cada trazo. Tomó una respiración profunda, dejando caer la pesada máscara de éxito que había llevado tanto tiempo. Se dio cuenta de que cada diseño, cada material y cada espacio debía contar una historia. La necesidad de conectar emocionalmente con quienes habitaran esos espacios era primordial. Habló sobre la importancia de la luz natural, donde cada rayo de sol podría llevar consigo esperanza y crecimiento. En ese momento, se sintió liberado. La voz de su verdadero yo resonaba con fuerza, distanciándose cada vez más de su pasado impersonal. Con el prototipo completado, un nuevo desafío apareció en forma de crítica externa. Una presentación ante un grupo de inversores se acercaba, y el miedo comenzó a instalarse en su mente. Dudas se acumulaban. ¿Acaso los inversores entenderían la importancia emocional de su proyecto? Las voces del escepticismo del pasado comenzaron a susurrar otra vez. La urgencia de validar su propuesta amenazaba con sumergirlo en una espiral de ansiedad. Decidido, optó por relajarse y recordar por qué estaba en este camino. La presentación se moderó con nervios, pero dejó fluir sus emociones de forma sincera. Sintió cómo la autenticidad de su discurso resonaba. Había llegado el momento de enfrentar no solo a los inversores, sino que también a su propio temor a las críticas. La necesidad de aceptación del pasado se iba desvaneciendo con cada palabra. Con el tiempo de exposición a punto de terminar, notó algo inquietante en el rostro de uno de los inversores. Su ceño fruncido revelaba una preocupación que lo hizo dudar. Había durado demasiado tiempo sin confrontar abiertamente sus temores. Se sentía al borde de una revelación crucial, pero una sola expresión podía desmoronarlo. ¿Sería capaz de transformar esa tensión en una oportunidad? ¿O dejaría que el peso de la incertidumbre lo arrastrara de nuevo a su antiguo mundo? Con una mirada clara y decidida, se dispuso a dar lo que sería su mayor paso hasta el momento. El desafío real no solo se trataba de presentar su proyecto, sino de someterse a la fragilidad de ser genuino. La presión en su pecho aumentó, y dejarse llevar por el momento podría cambiarlo todo. Las horas se deslizaron en un mar de pensamientos revueltos, mientras Ricardo aguardaba nervioso el veredicto. La sala de conferencias, con sus sillas impecablemente alineadas y la mesa pulida, se sentía como un escenario donde sus miedos y esperanzas
luchaban por hacerse visibles. Enfrentarse a los inversores era más que un trámite, representaba el eco de sus inseguridades. El ceño fruncido del inversor se había convertido en un ancla en su mente. Lo que en un principio pensaba era una simple manifestación de desinterés, empezó a resignificarse en una presión insidiosa. Y de repente, una voz interior comenzó a gritarle: ¿y si no les gusta? ¿Y si lo que has creado es solo un reflejo de tu inseguridad? Cada pregunta lo empujaba más hacia la duda, como si un vendaval de esos viejos desengaños lo arrastrara a un abismo. Tenía que reaccionar, no podía dejar que el pánico lo paralizara. Mientras la mirada del inversor persistía, decidió que se aferraría a la autenticidad que había cultivado. Fue entonces cuando recordó la esencia de lo que había tratado de transmitir: que cada espacio tiene un alma, una historia que contar. Miró directamente al inversor, inhaló profundamente, y se permitió hablar desde su verdad más desnuda. Este espacio, comenzó con un tono más firme, no es solo un diseño, es un refugio, un lugar donde historias de vida pueden florecer. Espero que cada persona que pise aquí se sienta comprendida, acompañada, iluminada. Lo que quiero construir no es solo estructuras, sino conexiones humanas. Sus palabras resonaban con cada miembro del equipo, y por un instante la energía en el ambiente se transformó. Sin embargo, lo que comenzó como una entrega sincera pronto se vio interrumpido por un comentario incisivo del inversor. Ricardo, ¿cómo aseguras que este enfoque se traduzca en rentabilidad? La emoción es bonita, pero lo que necesitamos son números, resultados. Cada palabra era una lanza que atravesaba su vulnerabilidad, volviendo a enfrentarlo con el paradigma de su antiguo trabajo, donde el éxito se medía en cifras frías. Su mente, en un primer instante, titubeó entre arrojarse a la defensa o seguir abriéndose. Pero por fin, un destello de claridad atravesó su confusión. Claro, respondió Ricardo, y entiendo la importancia de los números. Pero mi propósito es que esas cifras surjan naturalmente del valor que este espacio crea en las vidas de las personas. Un entorno que alimente el bienestar emocional también crea rentabilidad a largo plazo. La calma en su expresión desmintió el torbellino interno que aún lo sacudía. Mientras tomaba conciencia de su convicción, sintió que una carga hormonal, antes aplastante, se transformaba en energía creativa. Por primera vez, no solo trataba de convencer a los inversores, sino de crear un diálogo genuino, donde pudiera integrar la lógica con su visión afectiva. Quizás no fuera un camino fácil, pero estaba decidido a expandir su propuesta más allá de las fórmulas tradicionales. A medida que el tiempo de la reunión avanzaba, la tensión en su pecho se fue disipando lentamente. Había empezado a ver a estos inversores no como entes amenazantes, sino como potenciales aliados que podrían conectar con su visión. La posibilidad de que ese espacio transformara vidas empezaba a materializarse en su mente. Sin embargo, al abordar el cierre de su presentación, un inquietante vistazo de duda regresó a la mente del inversor. Sus labios se fruncieron nuevamente, como si estuviesen en un limbo de indecisión. Ricardo comprendió que el vuelo hacia Nuevo Horizonte no estaba exento de obstáculos. Enfrentarse a la incertidumbre seguía siendo parte del proceso. La auténtica lucha estaba por venir. ¿Cómo convertir una mirada a incertidumbre en una sociabilidad eficiente? ¿Estaba listo para absorber la crítica constructiva que podría cambiarlo para siempre? Se sintió al borde de un abismo, asistido solo por la fe en su propia transformación. Con el futuro aún en el aire, una inversora interrumpió la nebulosa tensión dentro de la sala. Ricardo, te propongo algo. La posibilidad de un cambio, una nueva dirección, se configuraba justo frente a él. La propuesta de la inversora colisionó en la sala como un rayo inesperado. Ricardo sintió que su respiración se aceleraba. Esa sutileza en su tono, una mezcla de curiosidad y desafío, despertó en él un torbellino de posibilidades y temores. La intención de explorar un camino conjunto era una carta que podía no solo salvar su presentación, sino transformar por completo la dirección de su emprendimiento.
Quiero que trabajes en un enfoque a medida para el próximo proyecto, continuó la inversora, sin soltar su mirada. Si puedes demostrarnos cómo este espacio beneficia directamente a las personas, podríamos replantear las métricas del éxito que tradicionalmente seguimos. Ricardo sintió que por primera vez, alguien estaba dispuesta a romper las convenciones. Sin embargo, más allá de la euforia momentánea, la presión de defender su visión se intensificó. La invitación a desarrollar una propuesta concreta era como abrir una caja de Pandora. Las inseguridades más profundas que había enfrentado resurgieron. ¿Realmente puedo lograrlo? ¿Soy capaz de ir más allá de lo que ya he diseñado? Esa inquietud lo llevó a una reflexión crítica sobre su propio proceso creativo. Había estado tan enfocado en la estructura y el diseño que había olvidado algo esencial: la necesidad de escuchar. Escuchar a quienes habitarían los espacios, a los colegas, a sí mismo. El dolor de su pasado como arquitecto, donde las decisiones se basaban únicamente en éxitos medidos y cifras económicas, se manifestaba de nuevo. Pero esta vez, quería hacer las cosas diferentes. Eco en su mente. La respuesta brotó como un grito liberador. ¿Y si reconfiguro mi enfoque? En lugar de ver a los inversores como una amenaza, los trataré como co-creadores. Este no es solo mi proyecto, es un esfuerzo colaborativo que puede redefinir lo que significa diseñar espacios. Se sintió impulsado a actuar. Decidió proponer una serie de reuniones con los futuros ocupantes de los espacios, un enfoque inusual en su sector, donde la voz del usuario no solía ser prioritaria. Así, podría anticipar sus necesidades y deseos, moldeando el diseño a partir de la interacción real con las personas. La idea se comenzó a entrelazar con su convicción. Un espacio debe resonar con el alma de quienes lo habitan. Cuando la reunión concluyó, dejó la sala con un nuevo propósito. El peso de su fragilidad se había convertido en una herramienta de crecimiento personal. Se vio envuelto en un impulso que no solo lo empujaba hacia adelante, sino que también lo desafiaba a dejar de lado su antiguo yo, ese que se medía con estándares ajenos. Ricardo se sumergió en el trabajo con fervor, y cada interacción se convertía en una oportunidad de explorar su nueva metodología. Organizó grupos de discusión, talleres creativos, donde escuchó cada historia, cada visión. Ese proceso no solo generó un enfoque más enriquecedor para el diseño, sino que también abundó en su crecimiento personal. Con cada encuentro, su autoconfianza prosperaba. Cultivó la habilidad de conectar en un nivel más profundo, apreciando la diversidad de perspectivas y lo que ésta podía ofrecer. Sin embargo, en el fondo, una pregunta inquietante lo atormentaba. ¿Sería capaz de sostener esta conexión emocional en un entorno donde los números seguirían dictando las decisiones finales? Esa dualidad entre su nuevo enfoque emocional y la pragmática exigencia del éxito continuaba acechándolo. La transformación que había comenzado a vivir se sentía aún frágil. A medida que los días pasaban, sus conversaciones y diseños tomaban forma. Las opiniones de inversionistas se volvían más favorables, pero lo que realmente le consumía era la incertidumbre de cómo sostener esta visión a largo plazo. La batalla interior seguía implícitamente presente, la búsqueda de equilibrar la pasión con la razón, los sueños con la realidad. Mientras se sentaba a preparar su próxima presentación, un eco de sus antiguos temores resonó en su mente. ¿Y si esta vez no es suficiente? El miedo se asomó, amenazando con colapsar lo que había construido. Tenía que encontrar una forma de alcanzar la claridad. Una nueva conversación estaba a punto de iniciar, y con ella, un giro inesperado que podría cambiar radicalmente su curso. La puerta de la sala se abrió una vez más, y la inversora de mirada desafiante entró. «Ricardo», dijo con determinación, «esta vez necesitamos hablar de algo más que tus propuestas. La situación ha cambiado. ¿Estás listo para oír lo que realmente importa?» Ricardo sintió cómo su corazón latía con fuerza al escuchar las palabras de la inversora. La incertidumbre se apoderó de él, generando una mezcla de anticipación y temor. La atmósfera en la sala se tornó densa mientras la mujer tomó asiento frente a él.
sus ojos mostrando una determinación que lo dejaba sin aliento. Un cambio en la situación. ¿Qué podría significar eso? Estamos enfrentando un reto que va más allá de los números, continuó ella, interrumpiendo sus pensamientos. Necesitamos un enfoque auténtico que realmente impacte a la comunidad. Te traigo una alianza estratégica que podría ser disruptiva, pero tendrás que salir de tu zona de confort. Las palabras resonaron en su mente. Salir de su zona de confort. Esa frase tenía una carga importante para él. Durante años había construido un caparazón alrededor de su profesionalidad, buscando la aprobación a través de gráficos, renderizados, y un lenguaje que siempre se había apegado a las normas establecidas de su industria. Sin embargo, cada vez se sentía más atrapado en eso. La meta era clara, pero el camino aún no. Quiero que te sumerjas en el ámbito de la comunidad real, agregó con intensidad. Haz que la voz de las personas sea el pilar de tu propuesta. Necesitamos no solo diseñar un espacio, sino crear un entorno que las transforme. La idea hizo eco en sus pensamientos. Transformar. No simplemente ofrecer un buen diseño, sino generar un cambio real y palpable en la vida de quienes lo habitarían. Ricardo sintió que una revelación estaba empezando a gestarse en su interior. El miedo a no ser suficiente, la duda sobre su capacidad de llevar a cabo lo que se esperaba de él, abrieron la puerta a una nueva perspectiva. Esto es lo que he estado buscando, se dijo. No se trataba solo de un proyecto, sino de un legado. Su responsabilidad como arquitecto estaba evolucionando ante sus ojos. Ya no se limitaba al diseño estético, sino que se adentraba en lo emocional, en lo humano. Sin embargo, el reto era monumental. Se preguntó si realmente tenía la capacidad y la astucia necesarias para ejecutar aquella visión revolucionaria. Salir al encuentro de las necesidades reales de la gente significaba exponerse a críticas y a lugares desconocidos, algo que siempre había evitado en su búsqueda de éxito. Pero una chispa de valentía comenzó a encenderse en su interior. «Estoy dispuesto», respondió decididamente, aunque la duda apenas susurraba en su mente. El siguiente paso sería construir un equipo que pensara igual que él. Ese grupo no debía conformarse solo con seguir órdenes. Necesitaba personas que compartieran la ambición de transformar su entorno. Sin embargo, liderar a otros siempre había sido su punto débil. El temor a fracasar frente a ellos lo penetraba más profundo que el miedo al fracaso personal. Debía enfrentarse a sí mismo. A medida que la conversación avanzaba, ideas comenzaban a fluir como un torrente. Se llenó de entusiasmo al imaginar las potenciales colaboraciones. Expertos en sociología, psicología, incluso artistas locales que pudieran aportar su perspectiva en la creación de espacios que verdaderamente resonaran con las emociones de las personas. Sería una lucha constante entre lo que dictaba la lógica y el deseo de avanzar hacia lo audaz. Y así nació una pregunta más inquietante en su mente. De ser inevitable seguir el camino de un crecimiento impacto positivo, ¿qué sacrificios tendría que hacer por el bien de su nuevo objetivo? La batalla en su interior apenas comenzaba. Cuando la reunión concluyó, Ricardo abandonó la sala con un torbellino de emociones en su interior. Cada paso resonaba con una mezcla de incertidumbre, pero también con un impulso innegable hacia adelante. La oportunidad de realmente hacer un cambio estaba al alcance de su mano, pero con ella, también la amenaza de tropezar. Mientras se dirigía a su oficina, una idea brillante lo golpeó como un rayo. Es el momento de confiar en mi voz interna, de seguir mi instinto sin miedo. Sin embargo, en su mente aún persistía el eco del antiguo Ricardo, el que se dejaba guiar por las expectativas de otros. Lo que estaba a punto de descubrir podría redefinir no solo su carrera, sino su identidad misma. Al abrir su laptop, se dio cuenta de que el compromiso de ser auténtico con su propuesta pasaba por ser genuino también consigo mismo. Pero aún había un aspecto en su camino que permanecía oscuro y sin explorar, la verdad que sus pensamientos lo rumiaban a solas. ¿Sería capaz de unir todas estas visiones?
La sombra de la duda se cernía sobre él, y ante ello, la incertidumbre suplicaba por el siguiente movimiento. Mientras escribía, la puerta de su oficina se abrió una vez más, y su asistente mostró un rostro preocupado. «Ricardo, hay una llamada urgente para ti. Es la inversora, y parece que hay un giro inesperado en la negociación», dijo, su voz temblando entre la sorpresa y la alarma. La frágil serenidad que él había creído haber encontrado se desvaneció. Este nuevo desafío podría ser la prueba definitiva de su valía. La llamada de la inversora lo sumió en una vorágine de emociones. La incertidumbre que había creído que podía controlar se desbordó al escuchar su voz, cargada de seriedad. «Ricardo, necesitamos tu compromiso total. Hemos decidido que debemos presentarle a la comunidad tu visión, no solo como un proyecto sobre planos, sino como una construcción de sus sueños», dijo. Las palabras resonaban en su mente como un mantra. Compromiso total. Se dio cuenta de que la encrucijada donde se encontraba iba más allá de sus temores. Era una verdadera oportunidad para demostrar todo lo aprendido en su viaje. El momento decisivo había llegado. Ricardo debía preparar una presentación que no solo destacara su diseño arquitectónico, sino que también mostrara la esencia de cómo cada espacio podía nutrir las emociones humanas. Desde su experiencia de vida en el pueblo, había entendido que el diseño debe ser un puente entre las personas, no solo una estructura fría. Al coloso reto de enfrentar una comunidad, añadió un nuevo enfoque: involucrar a los lugareños en el proceso de creación. Los días siguientes fueron un torbellino de trabajo. Se propuso convocar a todos aquellos que habían compartido sus historias con él, desde los niños que jugaban en la plaza, hasta los ancianos que le habían enseñado el valor de la humildad. Les propuso que fueran co-creadores del proyecto, una idea que lo empoderaba y lo conectaba con su nueva identidad. Durante las charlas en las plazas y talleres espontáneos, sentía cómo la energía colectiva empezaba a tomar forma. Las emociones afloraban de los relatos de sus vecinos, y cada historia se tornaba en un ladrillo de lo que sería el espacio renovado. Ricardo descubrió en sí mismo no solo la habilidad de escuchar, sino también la vulnerabilidad de abrirse a sus propias inseguridades, comprometido a construir una historia que enalteciera la diversidad. Conforme se acercaba el día de la presentación, las dudas subsistían, pero esta vez no lo paralizaban, sino que le infundían dedicación a su propósito. Sabía que el éxito no consistía en impresionar a los inversores, sino en ofrecerles una visión clara de cómo su nuevo enfoque podía cambiar vidas. Ricardo se visualizaba rodeado de la comunidad en la que había hallado sentido, compartiendo su visión y celebrando el viaje que habían recorrido juntos. El día de la presentación llegó, y lo que pudo haber sido un escenario de ansiedad se convirtió en una celebración de colaboración. Al entrar a la sala, se sintió unificado con todos aquellos que lo acompañaban. Era una amalgama de historias vivas que se encontraban en un espacio físico. Con cada diapositiva expuso no solo su diseño, sino la esencia de ser parte de un proceso creativo compartido. «Este proyecto es más que unas paredes, es vida», exclamó con pasión, sintiendo cómo la convicción lo envolvía. «Cada rincón de este espacio contará las historias de quienes han formado parte de él, porque solo así lograremos dar vida a algo significativo». Sus palabras alimentaron un aire de expectación entre los inversores. En sus ojos se comenzaba a vislumbrar la conexión que él había soñado crear. La respuesta fue inmediata. La inversora, con su habitual seriedad, sonrió. «Ricardo, no solo has creado un concepto, has traído la esencia de la comunidad a la mesa, y eso es invaluable. Estamos preparados para respaldarte». La sala estalló en murmullos de aprobación. Así, con el eco de la validación, se cerró un ciclo en la vida de Ricardo. La transformación había sido un viaje doloroso, pero cada paso lo había llevado a una nueva forma de ser. Ya no era el arquitecto solitario que había sido, se había convertido en un facilitador de conexiones humanas. Al salir de la reunión, una calma envolvente lo recorrió. Había forjado un camino hacia una nueva identidad.
Con cada pequeño éxito, había comenzado a despojarse de un pasado que lo había limitado. Se dio cuenta de que el verdadero lujo no eran los objetos, era la autenticidad, la conexión y la capacidad de reconstruirse continuamente. En cada sonrisa de los niños que venían al parque, en cada lata de pintura que se mezclaba, en cada ladrillo colocado, había una nueva posibilidad. Mientras caminaba hacia la plaza del pueblo, tenía una imagen clara en su mente, sus raíces y su crecimiento personal. La certeza de que había elegido bien, de que el camino de su autenticidad lo había guiado hacia un destino que siempre había merecido. Ricardo sabía que el viaje apenas comenzaba. La regeneración no terminaba en la construcción del proyecto. Era un camino de constante cambio, una conexión de vida donde seguiría escuchando y creando espacios, pero ahora, con la seguridad de que ya no solo edificaba estructuras, sino también sueños. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo a las historias de superación personal. Gracias.